Rodrigo Vilariño, muy buenas. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas. Country Manager para España y Portugal de WorldPay. Ya te tuvimos con nosotros en el Next Payments hablando un poco de medios de pago internacionales, así que nuestra idea contigo en esta conversación es hablar de medios de pagos en general a nivel mundial, cuando uno piensa en esa parte de internacionalizar y siempre estamos insistiendo en lo de no cuentes con que todo el mundo está acostumbrado a pagar igual que en tu propio país, ¿no? Cuéntame, ¿tú de dónde vienes? ¿Cómo acabaste cayendo en este mundo de los medios de pagos? Vale, muy buena pregunta. Fueron varias vueltas en realidad. Para dar un poco más de contexto, vengo nacido en Uruguay, pero de padres gallegos. Entonces siempre tuve una conexión bastante fuerte con España. Tengo bastante familia por la parte de Galicia. Y por allá, por finales de 2014, decidí emprenderme a San Pablo, donde empecé mi carrera en los medios de pago. Trabajé unos 3 años por esa parte del mundo. eh, ¿Dónde es San en, Pablo, perdón? en Brasil, perdón. Ah, vale, vale. Ah, Sao Paulo. Sao Hostia. Paulo. Claro, no Exato, estamos cara. acostumbrados a verlo en castellano. Y eso, comencé por esa parte del mundo, trabajando más que nada con proveedores de pagos, con la banca, comercializando soluciones para testing y para implementación de métodos de pago. Y ahí fue mi comienzo, son ya unos más o menos 7 años en esta industria. Y bueno, creo que me representa mucho porque los métodos de pago son como otra forma cultural de tantas otras que representan los diferentes países, es una parte cultural de cada país. Y yo ahora particularmente estoy viviendo en Barcelona y es más o menos la 10ª ciudad que estoy viviendo en el mundo. Así que toda esa variedad de métodos de pago se refleja bastante en lo que es mi historia de vida hasta ahora, por lo menos. Esto pide explicación. Cuéntanos cuál fue esa ruta. Empezaste en Uruguay, entiendo, después ahí a Sao Paulo. Siguiente. Eso con los pagos. En realidad, antes de eso tuve varias pasadas. La primera fue en Dublín, hice un tiempo por Dublín, luego hice Río de Janeiro, un Erasmus, y luego ya ahí me fui a estudiar a la Universidad de Edimburgo. Estuve en Londres un tiempo y después de ahí sí que me fui para San Pablo, donde empecé con los medios de pago. Estuve unos 3 años con bastante foco en Brasil, pero luego por obviamente cuestión de idioma, trabajé en toda Latinoamérica, muchísimo foco en los últimos 2 años en México, un mercado muy grande, muy potente. Sé que ustedes también están Sí. haciendo bastantes cosas por ahí, y los comerciantes españoles y portugueses también. Y luego ya me vine para Europa de nuevo, donde estuve unos 3 años en Ámsterdam. Ahí empecé realmente con la parte de proveedores ya de medios de pago, no servir a los proveedores, sino servir a los comerciantes Claro. con diferentes métodos de pago. Ahí empezó el journey de ahora unos 4 años, 3 años en Ámsterdam y desde mayo de este año liderando el equipo de WordPay aquí en España con un proyecto muy interesante. Vale, con lo cual era etapa estudiante desde Uruguay a Islas Británicas, en plan Irlanda, después Brasil, Escocia, Londres, volviste a Brasil, hiciste carrera en Brasil y ahí ya Ámsterdam, entiendo que ahí ya te fuiste con WorldPay o aún era otro proyecto. Estuve en un proyecto anterior, un par de años, que fue con un proveedor de pagos de ING, del banco Ajá, ING holandés, pero muy similar. Y luego ya me fui para WordPay. En WordPay estoy ya cerca de 2 años. Y bueno, empecé desde ahí porque en WordPay antes teníamos muchos clientes. Bueno, en todo el mundo tenemos clientes, pero en Europa mismo teníamos muchos clientes. Los estábamos trabajando principalmente desde Inglaterra, claro. desde Ámsterdam, desde Holanda para el continente, y empezamos este año una expansión muy fuerte, donde tenemos ya equipos on the ground en todos los países de Europa, los principales países de Europa, y ahí empezamos a desplegar equipo. Y aquí en España y Portugal no era menos con el crecimiento que está teniendo el mercado, así que montamos ya un equipo que estamos creciendo y con cada vez más participación. Aplicándose el cuento, ¿no? De la localización. Exacto. En tu LinkedIn pone FIS en vez de WorldPay. ¿Qué significan estas siglas? Sí, interesante. En 2019 es una compra que hace FIS a WorldPay, compra a WorldPay, FIS o Fidelity National Information Services. Es realmente un powerhouse en el mundo de finanzas. Tiene como headquarter Jacksonville en Estados Unidos y tenía, antes de tener a WorldPay,
una oferta de soluciones tecnológicas para la banca y para el mercado de capitales. Con Ah, WorldPay compra una capacidad de procesamiento de pagos a nivel global y ahí completa el ciclo en finanzas atendiendo todo este tipo de frentes. vale, con lo cual WordPlay completa, Fish sería como la marca matriz y WordPay Exacto, la marca hacia el mercado, hablando claro, ¿no? exactamente. Preséntanos un poco WorldPay, es decir, ahora por lo que me estás comentando, entiendo que es una solución de medios de pago de las que podré usar, entiendo que orientada a e-commerce o a cualquier tipo de negocio. Sí, bien. WorldPay, de hecho, a ver, es uno de los proveedores de pago con más experiencia en el mercado, porque ya, a ver, los inicios ya, no voy a hablar ni de la adquisición con Fizz, los inicios Mm. son igual ya data de unos 50 años más o menos, Joder. empezando en Inglaterra y pasando por varias adquisiciones. Una de las grandes hace mucho tiempo, Royal Bank of Scotland, y de ahí se empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer terminando ya en lo que es hoy en día, en lo que es, por ejemplo, la adquisición de transacciones, por ejemplo, para tarjetas de crédito, débito, lo que son con las marcas Visa, Mastercard, etcétera, siendo el proveedor con mayor volumen internacional y con mayor presencia doméstica, con alrededor de unos 60 mercados para hacerte doméstico, ¿ok? Cuando tú tienes una licencia también tuya, cuando tú tienes una empresa en esos países, hacerte Mm. doméstico puramente ahí, y una capacidad de arriba de 125 países en el mundo de una manera igual transfronteriza, ¿no? O cross-border, aceptando los pagos que hay en otras partes del mundo, pero trayendo ese dinero a donde tú tengas tu propia entidad. Claro. Entonces, eso básicamente es un proveedor 360, tanto enfocado en la parte online como enfocado en la parte física con terminales y la Mm. omnicanalidad entre los dos, y ofreciendo alrededor de unos 300 métodos de pago alrededor del mundo. Me da miedo preguntarte por cuántas personas trabajan en WorldPay a nivel global. Suena a gran empresa esto. Es bastante. En realidad, a ver, en WordPay diría que seamos unos 10.000 más o menos, y con el grupo FIS alrededor de unos 60 y algo mil alrededor del mundo. Entonces, se torna interesante para cuando también, por ejemplo, vemos mercados clave. Por ejemplo, no sé, en Latinoamérica tenemos una operación por ahí de unas 60, 70 personas que trabajan activamente, que se hacen desarrollos particulares para ahí Mm. dentro de lo que es WorldPay. En Asia tenemos alrededor de unas 200 personas también que conocen la cultura, que nos apoyan para cuando tenemos un caso de, por ejemplo, un cliente español que quiere expandirse para Asia. Nosotros trabajamos hay mucha conexión, hay mucho intercambio de conocimiento dentro de la empresa, entonces siempre nos ponemos en contacto para ver cómo podemos ayudar de la mejor manera con los que realmente conocen la cultura de esos lugares. Entonces, ¿Y cuánto equipo tenéis en el mercado español? en el mercado español en este Supongo que momento, poquitos que acabáis sí, de sí, empezar. acabamos de empezar en mayo, ya somos unos 7, pero Qué bueno. estamos con soporte de los equipos centrales, Mm. tanto desde que normalmente los vemos en Ámsterdam o los vemos en UK, en diferentes partes, pero que ya están haciendo spread, como te decía, en los diferentes países, y hoy en día lo que contamos es gente que puede no estar mismo en el equipo nuestro de España, pero que sí tenga experiencia con el Claro. mercado, porque en Europa la gente gira mucho y principalmente que hablen el idioma. Entonces ya tenemos un equipo muy grande que nos soporta desde el punto de vista español. Mm. Y eso para Europa, digo, si vamos a trabajar, por ejemplo, en Latinoamérica, nos apoyamos en esos equipos que también los usamos a veces para recursos por temas de idiomas, o sea, entonces Claro, encontramos claro. esas. Me interesó mucho lo que comentabas de tener 60 personas para LATAM, por ejemplo, porque sí que probablemente yo no lo visualizaba tan claramente, ¿no? WordPay yo lo identificaba hasta ahora como, ok, inglesa, en plan, transnacional en el sentido de que toca todos los mercados, pero claro, estuve hace poco por México, ¿no? Y ahí pues estaba con OpenPay, por ejemplo, ¿no? Y estos sí que son como player local concreto, y tenía esta percepción de que aún no se habían metido demasiado los internacionales, los Stripes, WordPays, a este mercado. Oye, de repente saber que hay 60 personas para ese Sí, mercado, que hay desarrollos ad hoc, pues ya cambia un poco el prisma, ¿no? Es decir, que igual no es de los mercados principales, pero que supongo que está pensado para poder darle un servicio completo a cualquier partner o e-commerce o proyecto inglés o estadounidense que sepa que se puede
utilizar todo tipo de medios de pago también que funcionan en LATAM o en España, ¿no? Exacto, y más que nada lo que vale mucho es la integración también, ¿no? Porque nosotros, la propuesta matriz, aparte de lo que es cross-border, es pensar en que puedes tener una sola integración, un solo contrato y el acceso a toda esta cantidad de medios de pago y toda esta cantidad de inteligencia, con lo cual el manejo de tu operación global se vuelve mucho más fácil que manejar 25 contratos por cada continente que estás trabajando, ¿no? O sea, viene por ahí esa escalabilidad de tu operación. Voy a ponerme de poli malo, ¿no? De, bueno, soy el que nos está escuchando, porque yo soy de los que siempre insiste mucho en lo de lo importante que es la localización en los medios de pago y todo eso. Pero, ok, me pongo un paso atrás. En plan, soy el que tiene su e-commerce y está pensando, joder, no será tan complicado, ¿no? Es decir, yo tengo mis medios de pago, en plan, el pagar con tarjeta, todo tipo de tarjetas, pagar con Visa, digo, pagar con PayPal, quiero decir, como alternativo. ¿Qué problema o cuánto afecta cuando alguien decide internacionalizarse de esta manera? ¿No? Pensar que al final en otros países este ABC de como estoy en España me sirva para otros. Vale, es un tema súper interesante porque tiene que ver mucho con justamente la cultura a donde estamos yendo, cómo la gente prefiere comprar y cómo prefiere pagar de cierta manera. Y luego, obviamente, todas las partes de las regulaciones que hay que considerar, qué tipo de políticas hay que respetar para poder trabajar en cierto lugar, qué te pueden llegar a cobrar a ti pero que se le puede estar cobrando al cliente también. Te doy un ejemplo porque estábamos hablando de LATAM. En LATAM se encuentran por ejemplo, países como Argentina, los clientes cuando compran en moneda extranjera, ¿no? Compran en una transacción que está puesta, por ejemplo, en dólares, en euros, su banco luego le está cobrando un impuesto que puede llegar hasta un 30%. En Brasil tenemos un impuesto similar, IOF, puede llegar a un 7%. Entonces son todo cosas que hay que entender que impactan a la conversión final de tu venta. Entonces es muy importante que puedas llegar a customizar para cada lugar, para cada URL específica donde estás trabajando, lo más que puedas. Y creo que esto lo conoces bien, Rubén, no es, el pago es una de las partes y una de las más importantes. Yo siempre digo que es el momento de la verdad y tiene que terminar en un happy ending, porque puedes armar una cena gigante, todo, y si no termina en el happy ending es como, bueno, ¿para qué hicimos todo este evento y terminamos mal? Entonces es ese punto, pero tenemos también puntos muy importantes, como por ejemplo son, pensando en cross-border, la logística, ¿no? Cómo enviar nuestros productos, son la atención al cliente, cómo lo hacemos, las consideraciones de idioma que podemos dar soporte, pero los pagos sí que teniendo todo eso en orden es el momento de la verdad que es donde tenemos que ejecutar bien. Ok, me has dado un argumento. Sigo en este posicionamiento de malvado, ¿eh? Vale, hay que customizar el tipo de moneda. No puedo ir con euros y querer vender en euros a Estados Unidos, ya por chauvinismo casi, ¿no? De qué me cuenta este europeo. En Argentina tendrías, si estás diciéndome que si le vendo en euros, le van a clavar un 7% de impuestos, por lo tanto, el que lo va a saber, pues dirá, no, yo no pago Un 30 igual ¡un Argentina. 30! ¡Juba! Vale. Eso duele bastante más. Entonces, no te van a comprar. Vale, aquí ya hay un stopper claro, ¿no? En Argentina no vas a vender nada, salvo que se lo pongas en la moneda de Argentina. ¿Que son pesos argentinos o Sí, sí, pesos sí. argentinos? Eh, pero bueno, una cosa es cambiar el tipo de moneda y podría pensar, vale, adapto el tipo de moneda, pero con pagar con tarjeta y pagar con PayPal. ¿Esto sería suficiente para internacionalizar? Bueno, de nuevo, o sea, de nuevo, una cosa muy importante es saber qué tipo de producto estás ofreciendo también, o sea, qué tipo de producto, qué tipo de servicio estás ofreciendo, porque tu segmento va a preferir pagar de diferente manera. ¿A qué me voy? Por ejemplo, en ese caso, tomando en Argentina, tenemos también maneras de pago que son con especie de cash voucher, ¿no? Que son muy grandes en Argentina, pero son muy grandes en otras partes, por ejemplo, de Latinoamérica, que puede ser Brasil con el boleto bancario, en México con OXXO,
¿ok? Entonces esto es un boleto en el cual se imprime cuando se está haciendo la compra y luego se lleva a una tienda física para pagar. ¿Por qué? Porque son países que tienen mucho manejo de efectivo. Entonces, si tu segmento de consumidores es un segmento en el cual, porque entendés el mercado, usa mucho esa forma de pago, poniendo solamente las tarjetas te quedas corto para ese segmento. O poniendo solo la moneda en la que los clientes quieren pagar. Hay que entender eso, las variaciones grandes por ejemplo, de bancarización que tienen las diferentes sociedades. No tiene nada que ver una bancarización en un país como en España a una bancarización de nuevo en un país como un continente, una región entera como Latinoamérica, que mejoró mucho luego de la pandemia, pero anda igual en unos 50% de bancarizados. Entonces hay que entender cómo eso impacta a la hora de ofrecer el producto de pago que debes ofrecer. Y ojo, este 50, que insisto, estuve hace poco por allí, antes de pandemia estaba en el 30. Es Claro, decir, que sí, se sí, sí, hablaba sí. de que era 30% bancarizados, 30 y algo, ¿vale? Estaba Sí, ya sí, sí. creciendo, ha saltado a 50, que ya es un salto, pero esto es gente que tiene cuenta en el banco, ni Exacto. siquiera tarjeta. Exacto, sí, 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 tarjeta es completamente otro mundo. Vemos, y luego tarjetas, otra cosa, por ejemplo, por ahí en esa región, importante las tarjetas activadas para hacer transacciones internacionales. Hay básicamente un gran pool, yo te diría que igual puede estar sobre un 30-40% nada más de las tarjetas activadas para hacer transacciones, depende de los países. Entonces, Esto otra que quiere hay decir que que, son tarjetas que, como saben que es un mercado en el que la gente tiene miedo a hacerse las tarjetas porque tiene miedo a que se las roben y se queden sin el dinero, para entendernos, se las activan con medidas de seguridad, ¿no? Una claro. de ellas es que no se puedan, y uno de los controles, igual que tú puedes marcar un límite en España es muy habitual, lo de no puedes gastarte más de 1.000 euros al mes, pues ahí igual es, no puedes gastarte más de 500 euros al mes en la moneda local y no te permite o se bloquea o tal cuando está comprando a otros países, como una especie de sospecha por Exacto, defecto. Y eso significa exacto. que si compra una sociedad que está en España o que está en Europa, directamente le va a fallar. Clara- Claramente. Y esas son cosas que hay que considerar, que hay que conocer porque cambian de país a país, dependiendo del tamaño de tu operación. Cuando trabajas con una operación grande, para darte un ejemplo, trabajamos con clientes, por ejemplo, grande del estilo Microsoft, hace muchos años. Entonces, los apoyamos en cuando van a abrir un nuevo mercado, por ejemplo, en esa región, en tener que ir, por ejemplo, en la conversación que hay que tener con los bancos emisores, que son quienes emiten esas tarjetas, para mostrarles que se están utilizando herramientas de fraude, para explicarles el negocio en detalle que está haciendo Microsoft. ¿Para qué? Para mejorar las tasas de autorización, para que esos clientes que compran productos, por ejemplo, en este caso de Microsoft, puedan tener una mejor tasa de autorización. Qué A ese horror, por nivel de favor. complejidad llega a Me veces. estaba imaginando una solución un poco mejor. Yo decía, "Buah, molaba que WorldPay lo que permita es como que se convierta en un Microsoft local, ¿no? En plan de que como que si compras en Microsoft en Argentina, si usas el medio de pago o la solución de pagos de WorldPay, conste como un pago local. No, no, ni es eso. El pago es internacional porque es internacional, es negociación para que te metan como en su white list, ¿no? En su lista blanca de me fío de los que compran en Microsoft porque aunque es internacional, sé que no es un fraude y que de Sí, algún modo lo desactiven de los controles. total, y en eso lo que hay que ver es que es también sobre el tipo de pago. Por ejemplo, voy a darte un detalle más ahí. El débito, por ejemplo, es un producto de pago que está creciendo el uso de débito online, que está empezando a crecer. Y es una oportunidad muy interesante porque si comparamos, por ejemplo, un país como en México, hay 5 veces más tarjetas de débito, obviamente, que de crédito, ¿no? Es un producto que los bancos te dan más fácil, como Más hablábamos antes, fácilmente. más fácilmente. Pero débito online se está empezando a usar recién. ¿Por qué? Porque tiene más consideraciones, es más sencillo hacer fraude sobre ese método de pago. Entonces en ese caso, por ejemplo, con el de Microsoft, es un producto que si Microsoft quiere vender en débito online para ciertos países, porque está incipiente el uso de débito online, es importante que se le explique a esos emisores o que haya una conexión. Esto estoy hablando para una empresa del tamaño del volumen de Microsoft. Hmm. Si nos ponemos en operaciones más sencillas, la forma mejor cuando un mercado nos interesa y nos empieza a interesar crecer en ese mercado
es volverse un poco más local, Mm. en no hacer las transacciones desde un punto de vista de por ejemplo, una empresa española vendiendo allí, sino que volverse un poco más local. Cuando digo un poco más, porque hay formas de hacerlo en etapas, y una es, por ejemplo, una solución que se llama hosted o albergada, ¿ok? Una entidad local albergada, que puede ser en un proveedor de pagos como nosotros, en el cual nosotros somos, como de cierta manera, un representante de esa entidad española, ¿ok? Sin tener que todavía la entidad española ir a abrir una empresa me pongo, México, por ejemplo, o cualquier otro país, donde tiene que tener empleados, donde tiene que tener, justificar que tiene una operación ahí, no es solamente un P.O. Box, ¿ok? Mm. Entonces, eso tiene a veces de costos, un poco más de costos, pero permite que tengas esa customer experience adaptada al lugar. Entonces te permite ofrecer los métodos de pago alternativos, te permite ofrecer otro producto muy importante, por ejemplo, las cuotas, y te permite eso, tener una posición más local para que tus clientes puedan comprar sin pagar los taxes que dijimos, etcétera, etcétera. Vale, entonces me quedo más tranquilo de que esa solución que imaginaba sí que se puede hacer, que sería lo del hosted, el pago albergado. ¿Albergado? Sí, o sea, es ¿Vale? como tu entidad albergada Exacto. en una entidad, Es decir, que subentidad en sería antes Latinoamérica. de tener que dar el paso de, oye, tener que hacer una sociedad local en Exacto, Argentina, en Perú, en Colombia, en Chile, se hablaría con, en este caso, con WorldPay, y WorldPay serviría de pago hosteado para que saltarse o evitar esa limitación del pago internacional. De algún exacto. modo sería como que WorldPay cobra él como local, nos Eso. deja su sociedad local y después nos paga el dinero que nos Exacto, toca. y obviamente que eso a nivel costos representa un poco más, pero la aceptación se va, para ponértelo en niveles de aceptación, puedes tener una aceptación que cuando lo hacías cross-border transfronterizo la tenías en 50%, igual a eso llega de poder ser de Madre mala, mía. depende de la industria, y con una solución así ya estás hablando de un 80, un 90%, o sea que te va a salir un poco más caro a veces, pero la conversión de ventas, que es lo que buscas, se puede duplicar igual. No, pero es que Y luego te se, vas a una entidad propia más adelante, donde bajas ese costo, pues ya es tu propiedad, tu entidad propia, seguís trabajando nosotros, pero en un modelo de tu propia entidad, pero disfrutando de todo un set de productos locales. nah, pero un caso así tiene todo sentido porque al final, ya por pura experiencia de usuario, es decir, que un Sí, usuario que está en tu web, que se decide a mandarlo a carrito, que pasa todo el checkout, que va a pagar y cuando paga se le sale denegado, y si eso le pasaba al 50% del público, sí, sí. estás matando la marca, absolutamente. Entonces, mira, obviamente ahí sí que compensa el pagar un poco más porcentualmente para que ese rollo al menos que puedan comprarme. Es que parece como muy loco, ¿no? Vale, me comentabas lo de métodos alternativos de pago. Entiendo que te refieres pues a cosas como lo del cash voucher, ¿no? Este tema de bajarse al Oxxo, pensando en México, a Sí. pagar. Esto siempre me generó un poco duda, a ver si consigo entenderlo bien. Ok, yo estoy en la tienda de Microsoft, imaginémonos, ¿no? Pero paso de meterle datos bancarios. Entonces, usaría la opción de pago OXXO Pay. Eso significaría que me salta como una especie de código para imprimir. Tengo que imprimirlo, es decir, no, ni puedo mandar, o puedo mandarlo ya en el móvil. Lo puedes tanto imprimir como también puedes tomar ese código y ir al Oxxo en tu flow que estás contando, o lo puedes pagar también en tu cuenta bancaria, a través de tu cuenta bancaria. Mandar una Es decir, que transferencia con podría, esa a lo mejor no me referencia. fío de la web, pero puedo abrir web del banco, entrar al banco y hacer como Exacto, la transferencia. Eso ya exactamente. sería, ostras, eso sí que sería estar desconfiando, ¿eh? Que supongo que habrá gente que lo haga, ¿eh? Porque hay ese punto de, Sí, de, sí, de miedo sí, al fraude y tal. sí. Vale, entonces, opción, vale, lo hago instantáneamente en el banco y eso después se sincroniza al momento o tarda Bueno, en eso es un aceptarse. tema, eso es para entender también, o sea, es un método que tiene como la tasa de aceptación no es tan alta, porque muchas veces el cliente va y no termina pagando. Ya, Entonces, normal. es un tema de también, si estás vendiendo servicios, este es el tema que hay que entender cuál es tu producto. Pues si estás vendiendo un servicio instantáneo, por ejemplo, sos una plataforma de videojuegos, y estás vendiendo una espada, algo para disparar, y el que lo va a comprar con un método de estos.
Cuando fue al Oxxo y vuelve, ya lo acribillaron con una ametralladora y ya se murió, ya no se puede defender. En el juego, queremos En el decir. juego, claro. Bueno, no, no quiero entrar en detalles sobre cosas que pueden suceder en Latinoamérica. No voy a entrar. Vale, pero entonces la otra opción que sería, lo tengo en el móvil o me lo imprimo, bajo al Oxxo, que lo bueno es que en LATAM este tipo de tiendas están por todas Sí, partes, hay mucha, estamos cerca siempre en las ciudades, y se lo enseño y es como que lo pago en efectivo y entonces él lo documenta el de la tienda en un ordenador o me da otro código que tengo que subir a la web o cómo va. se ejecuta la confirmación automática de OXXO en los sistemas, vuelve a nuestros, obviamente a los sistemas nuestros para poder hacer la confirmación, o sea, nosotros decirle al merchant, Es al lo que en comerciante. España pasa ahora con el PSD2, ¿no? Sería el equivalente a me voy a mi aplicación del móvil para confirmar la compra y cuando llego al Eso. e-commerce ya ha pasado, pues yo así que voy al Oxxo y le enseño y le pago le hago el pago. Entonces cuando vuelva al e-commerce ya aparecerá, ok, tu operación ha sido Exacto, confirmada, y ¿no? tenés tu referencia, obviamente, en el Oxxo, ¿no? De que pagaste y todo, etcétera, el comprobante para que esté. Y ahí se puede enviar el producto. Pero a través de esto se van desarrollando productos más rápidos. Por ejemplo, no sé si has escuchado en Brasil, vamos a hablar también de otras partes Sí, del sí. mundo para ampliarlo un poco más. Hay una revolución pasando que son los productos de tipo Open Banking, ¿no? O sea, que son productos de poder mandar dinero de una cuenta a otra cuenta, que se llaman account-to-account payments, Mm. en donde los pagos son mucho más rápidos. En ese caso de Brasil, hay un producto nuevo que entró en noviembre de 2020, emitido o creado por el Banco Central, que se llama PIX, que hoy en día, imagínate, estamos a un año del lanzamiento y ya está siendo utilizado por la mitad de la población de Brasil, o sea, unos ciento y algo de millones de personas, y está sustituyendo mucho este tipo de productos de voucher, está sustituyendo mucho las transferencias bancarias, que por ejemplo en Brasil eran muy lentas, a veces demoraban, tenían horario de trabajo como si fuera el banco, pero aunque sean Ostras. digitales, de 9 a tanto, los fines de semana no. Entonces, claro, con la velocidad del comercio no estaban pudiendo responder ese tipo de métodos de pago, o esto que te digo, cash voucher, y con un producto como este que te comento de Pix, Es PIX. PIX es un producto que hay que tener en cuenta completamente para poder vender en Brasil, está Sería creciendo como mucho. algo parecido a lo que en España supuso Bizum, ¿no? Ese tema Exactamente. de transferencia instantánea. Transferencia instantánea, pagos instantáneos, básicamente. Entonces, con el Pix en Brasil, lo que se da al final es esa posibilidad también de que el Pix no lo tengas que iniciar solamente por tener una cuenta bancaria. Se puede iniciar desde una wallet también, desde una billetera digital. Entonces, por eso fue que creció tanto. Si hablábamos como antes, que hablábamos de Latinoamérica, hablábamos de Brasil, con la población no tan bancarizada, lo que generó la creatividad del sistema y las fintechs que han puesto mucho crecimiento en la región sobre esto, lograron que se necesite una flexibilidad y se crearon algunas billeteras. Y por ejemplo, billeteras en Brasil como por ejemplo PicPay, que te permiten poder lanzar estos pagos de Pix de cuenta a cuenta, pero desde tu billetera, no solo desde una cuenta bancaria. Entonces Esto estoy la intentando billetera la puedes. imaginarme cómo funcionaría, porque para mí al final, aunque tenga una billetera virtual, de algún sitio he tenido que pasarle el dinero. Entiendo que la Claro, forma de empezarlo sería volver al Oxxo, volver a México, ¿no? Si por el caso, volver a sí, una tienda de cercanía y comprarme una tarjeta que tiene precargados $50, ¿no? exactamente. Puedes llenar de fondos tu billetera, eso es lo bueno y la flexibilidad que traen las Es billeteras como cuando con tenías lo cash. de tarjeta del móvil, cargabas la tarjeta con 50 euros, pues aquí tendrías, abres la billetera, vas a una tienda, le cargas 50 euros a esa billetera y con los Pix vas haciendo Exacto. las transferencias.
Exacto, Qué bueno. con velocidad y bueno, esas son las flexibilidades que estamos viendo. Y pagos instantáneos, eso mismo lo tenemos en España, ¿no? Con Bizum, que de nuevo, si te pueden saber el patrón, creo que este año Bizum va a estar cerrando con 20 millones de usuarios, también más de la mitad o la mitad de la población. Lo mismo que estamos viendo esto en Brasil. Tenemos en este tipo de pagos muy similares, por ejemplo, en Holanda tenemos un tipo de pagos que se llama Ideal, que nos permite, es más ligado a una cuenta bancaria, pero nos permite también mandar de forma inmediata, una transferencia inmediata, nuestro dinero para que llegue de una forma más rápida. Entonces, creo que como que la conclusión es que los negocios digitales se están volviendo más veloces y los métodos de pago tienen que crecer a ese ritmo también para satisfacer la demanda del cliente y quitar la fricción en el momento de la Sí, que felicidad, que es entiendo la que en compra. la práctica, igual grosso modo y hablando así en general, pues igual con los métodos generalistas, ¿no? Con eso que decimos, lo de como el pagar con tarjeta y pagar con PayPal, igual cubres al 90% en Europa, pienso. Es decir, estaba ahora clavado en Holanda, ¿no? Vale, ¿cómo me puede afectar que no tenga yo el pago con Ideal en Holanda? Seguramente todo el mundo en Holanda sepa pagar con tarjeta o con PayPal sin el Ideal, ¿no? Pero que igual ese 5 o 10% que estén acostumbrados a pagar con Ideal, pues les moleste no tener esa opción, igual que igual te molestaría ahora en España no tener Bizum Claro, como opción, ¿no? pero en ese caso, por ejemplo, Ideal es completamente fundamental. Yo habiendo vivido en Claro. Ámsterdam, lo conozco muy bien como usuario y como de la parte profesional del proveedor de pagos. Es el método número uno, o sea, ahí para entender un poco también las culturas de compra. No, en Holanda no tienen tarjetas de crédito, normalmente las usan para viajes, para un pasaje aéreo, alguna cosa así. Para alquilar Pero un cuando, coche, ¿no? Que te la exigen. exacto, básicamente, pero no usan en las compras por internet algo diferente normalmente que no sea Ideal. Entonces, si no tenés Ideal en Holanda, es igual a no vas a vender. Qué bueno. Como con culturas de compra en Europa. En Alemania les gusta mucho el pago contra reembolso. Básicamente recibir el producto y quedármelo 14 días y luego con una factura, ¿no? Y luego devolver o pagar con una transferencia Ostras, bancaria normalmente. espera. Porque esto era consciente, ¿eh? Pero me flipa porque es de las cosas que seguramente no estaría en nuestro scope ni para ponerlo en la base, ¿no? En plan, yo no estaría pensando en internacionalizar, pensando en, oye, no, o acuérdate poner el pago contra reembolso. Y aún así pensaría que el pago contra reembolso sería, recibo el producto y en mi cabeza imaginaba que le pagaban hasta el mensajero. No va de esto, ¿no? Es decir, es además Vale, pagar 14 días más tarde, ¿no? exactamente, claro. La garantía sería una invoice y tener eso, o sea, pero el comprador se ha acostumbrado a eso y es difícil de sacarlo. Entiendo que al menos en ese contrarreembolso en Alemania se le cobra solo, es decir, no es que el comprador tenga que volver 14 días más tarde al e-commerce para hacer nada, No, sino claro. que desde que hace la operación se cuentan X, 16 días por contar que llegue el producto y se le cobra automáticamente los 16 días, ¿no? Vale, sí. Y obviamente lo que está pasando hoy en día, que entran métodos que Es como una también especie de pago tienen. aplazado, en el fondo. Exacto, me iba a referir básicamente a eso, que es grande también, está creciendo mucho por ahí, está creciendo en todos lados, básicamente, Mm. que son los pagos aplazados, ¿no? Que entonces dan una facilidad, digamos, es más sencillo, es más sobre el celular, no hay que poner los datos de una cuenta de banco, se asocia una tarjeta más fácil. Entonces han crecido mucho también los pagos aplazados para este tipo de modelos, que el cliente se siente que no tiene que estar reembolsando el dinero en ese momento hasta que realmente no entendió el producto, no lo sintió y luego hace ese pago cuando se lo quiere quedar, ¿no? Claro, algo que en Alemania entiendo perfectamente porque es una cultura que está súper acostumbrada a la devolución.
Es decir, que se dice siempre, ¿no? Sí, Que en Alemania, mm, por defecto, te comprarán 2 pares de zapatos para probárselos y escoger cuáles le quedan mejor y devolver los que no le quedan bien, ¿no? Es decir, como que hay ratios de devolución que si estamos acostumbrados en la parte de logística a pensar que el problema es la logística inversa, pues oye, acostúmbrate que en Alemania te vas a hartar total. de logística inversa. Total, bueno, también nosotros vimos igual, en Alemania es un país de mucho uso de mucho cash, ¿no? Históricamente. O sea, te Mm. debe pasar que si vas a Alemania a veces te cuesta lo que es en el punto de venta, en algún restaurante, etcétera, y eso te cuesta todavía poder pagar Y es curioso, con... ¿eh? Porque por lo que tengo entendido es por una conciencia de evitar el control, ¿no? Que sienten que con las tarjetas al final están inundando de datos por un tema de privacidad, ¿no? Que allí Claro, cuando se habla de debates en Europa de temas de Google y tal, siempre es porque los emprende Alemania por este rollo de ser más sensibles a la privacidad, que aquí compramos con claro, tarjeta y estamos súper acostumbrados y allí es como, no, no, que si no me está traqueando una empresa y estas cosas, ¿no? total. Pero se ve igual como el tema evoluciona mucho el tema de los medios de pago, porque si bien es verdad que es así, nosotros hacemos un estudio año a año que se llama el Reporte Mundial de Pagos, Global Que Payments es brutal, Report, después que veremos. está muy bueno, después lo vamos a comunicar Sí. para que lo puedan descargar. En ese reporte, por ejemplo, bueno, para contar un poquito más del reporte, hacemos unas 46.000 encuestas a consumidores en todo el mundo. Seleccionamos unos 40, 41 mercados más importantes. Lo hacemos nosotros, pero en conjunción con Global Data y McKinsey. Y vemos Madre mía. primero tendencias en cada región y cómo los clientes quieren pagar, y luego por países. Y en el caso de Alemania, que es un caso de uso de efectivo tradicional, vemos que se sigue igual la tendencia de que cada vez más entra más en desuso el efectivo, y la conveniencia, de nuevo, que para mí es el motor principal en los pagos, ha hecho que billeteras digitales, como por ejemplo Apple Pay, Google Pay, hayan crecido ostensiblemente en estos, especialmente después de la pandemia. Entonces, esas billeteras ahí sí que en Alemania son cargadas con normalmente tarjetas, no es el modelo de ir al Oxxo, etcétera, pero se están usando por la facilidad de pago, por la Sí, conveniencia que pero es generan. como tengo mi tarjeta del banco, de ahí muevo 500 euros a Apple Pay y para mi caso del día a día lo pago con Apple Pay. Que al final, en el fondo, su privacidad se va a la mierda igual, hablando claro, porque Sí, simplemente escogen a quién le comparten los datos. Me fío más de Tim Cook que de mi banco alemán del turno, ¿no? sí, pero sí que es van cambiando las tendencias, las preferencias de pago, y hay que estar encima porque no son normalmente estáticas. Ya en esta conversación lo acabamos de decir, el caso de Alemania, el caso de Brasil, hace un año atrás no existía Pix, hoy en día está. Hay que tenerlo. Al final de cuentas, negocios que tienen muchos volúmenes de venta tienen que pensar en poder responder ágilmente. Es que me estoy imaginando mi supuesto, ¿no? De que yo empezaba aquí con tarjeta y PayPal y ahora estaba visualizando lo que apunté de 300 medios de pago que tiene WorldPay. Menudo checkout. En plan, vale, vale. Tengo que tener Ideal para Holanda, el pago contra reembolso en Alemania, pago con Bizum en España, el pago con Pix en Brasil, el pago con voucher, más de uno, porque Oxxo es uno, pero hay Paynet, es decir, hay varias redes como Sí, sí, de ese sí. tipo de historias. Claro, aquí entiendo que al final no puedes tener un checkout único con todas esas opciones porque a nivel de usabilidad sería el puto infierno, hablando mal. Por favor, repítelo. Sería muy complicado. Entonces ya nos obliga a tener esas localizaciones de checkout. ¿Esto se hace directamente con OpenPay o tiene que ser un trabajo dentro de la web? Tiene que ser, básicamente, la manera recomendada es que tengas por IP, por URL, si tú tienes tu página no sé, .us o de Claro, donde, si es .com, por perdón, dominio, o si tienes dominio local es muy fácil, ¿no? Porque ahí tienes webs claramente. Tienes que diferentes. hacer una geolocalización de cierta manera para mostrar lo preferente en cada lugar. Y esto Mm. creo que es un tema interesante porque para dejar algunos puntos que son importantes de tener un checkout, digamos, fino, bien hecho para que convierta bien. Entonces, sí hay que tener los métodos de pago
preferentes para cada mercado, pero tampoco hay que exagerar, ¿ok? Porque hay países que tienen muchísimos métodos de pago, o regiones, y estás atacando una región entera, y si hay mucho para escoger, también genera inacción, ¿no? Claro, Análisis, parálisis, como decimos. sí, sí. Y entonces es La mítica anécdota de lo de la heladería, que si tiene 25 tipos de helados, vende menos que si tiene 5. exactamente. Vemos checkouts a veces que aparecen abajo, lo has visto, todos los logos que parecen los corredores de Fórmula 1, ¿no? Con todos los stickers. Y es, Sí, sí. no tiene que ser tan barroco un checkout, tiene que tener lo que tiene que tener. Eso es un punto número uno, los métodos de pago que hay que tener, hacer el mix correcto para tu país, para tu segmento de industria. Luego también es importante ofrecer la información que sea relevante, digamos, para el cliente, ¿no? Explicar qué es lo que está pasando. Si hoy hablaste antes de la PSD2 con SSA, ¿no? La autenticación reforzada, es bueno explicar al cliente que va a ser redireccionado al banco, que hay cosas en términos de legislación que están cambiando. Hay que explicar este tipo de cosas porque nosotros también tenemos un estudio que hacemos sobre también análisis de 30.000 para arriba consumidores, pero es sobre industrias, y notamos que los consumidores los cuales, por ejemplo, tuvieron un rechazo con una tarjeta, si se explica cuál fue ese rechazo, por qué pasó ese rechazo, no tipo un error cuando Ya. estoy al punto de comprarme los zapatos para irme a jugar al partido de fútbol del viernes y veo un error así, no, te explico qué es lo que está pasando. Hay un 60% de consumidores que en nuestro estudio responden que volverían a probar con otro método de pago, volverían a Claro. probar con otra forma si se le indica. Entonces, poner información de lo que está pasando y lo que va a pasar, redireccionamientos, SSA, etcétera, es muy importante. No, normal, porque al final el cliente está convencido. Si ha llegado al modo pago es que quiere comprarlo. Lo estás frustrando muchísimo al Exacto. evitárselo. Él va a querer. Yo recuerdo haber sufrido esta experiencia, no este año, pero hace un par de años en México, de comprar y que supongo que por tarjeta internacional no me dejase comprar. Y te quedas como, dame alternativas. En plan, ok, con PayPal me Claro, va a dejar. En plan, vas probando, ¿no? Pero sí que es bueno que te guíe porque obviamente yo me considero de algún modo usuario avanzado digital, claro, ¿no? Ahora mucha gente que sepa muchísimo menos que nosotros y que esto lo deje como paso de probar porque igual no me deja porque están espiándome y me van a robar, ¿no? Es decir, la gente siempre exacto. pensará lo peor inmediatamente. Que decías lo de que no debe ser demasiado barroco y coincido, ¿no? En plan, lo lógico sería pensar en tener como los básicos y esa adaptación local. Claro, pero enseguida empieza a pensar y que igual los básicos se van a 7. Es decir, tienes medio de pago, el mítico, tarjeta. Que le metas PayPal, como un estándar más o menos tal. Que ojo, no todo el mundo lo pone porque ha habido, en plan, según algunos e-commerce, con malas experiencias y tal. Pero vale, PayPal, que lo usa mucha gente. Que le pongas un pago local, ¿no? En plan, vale, el multibanco para Portugal, Bizum en España, Pix en Brasil, ya que solo sea uno, ¿vale? Ahora está muy en boga, oye, dar la alternativa de pago aplazado o el equivalente a contrarreembolso. Si en Alemania sabes que tienes que poner el contrarreembolso, pues aquí ponerle pues pagar en tres, pagar en la financiación, ¿no? Ya son Sí, 4. sí, Antes decíamos lo que está creciendo, las wallets. Entonces, claro, que suma. wallets hay varias. ¿Cuál pones? ¿Apple Pay? ¿Apple Pay y Google Pay? Ya es meter Sí, dos más. Amazon Pay no, porque también es una forma de compra rápida. Yo creo que Amazon Pay, según cómo pueda crecer, es una forma sí, también. de entrar automáticamente en algo que sabes que tienes bien configurado, que es el pago y las direcciones y todo de Amazon, ¿no? No es fácil no caer en el barroquismo al final. No, 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 total, pero de nuevo, por eso creo que es importante que contextualices la geolocalización de entender Uf. de dónde está Claro, porque viniendo. si ya en básico te vas a 7, imaginar Sí, acumular multibanco, iDeal, Pix y que uno de España vea todos los que no saben ni lo que son, es que eso es exacto. ruido absolutamente. Es que nosotros, porque digo, bueno, yo estoy todo el día en esto, pero vos también estás en e-commerce y sabés si estás más o menos acostumbrado, pero me gustó eso que dijiste antes. Gente que no está tan digitalmente activa, ven este tipo de logos y no tienen ni idea de lo que es. O sea,
tenés el riesgo de las distracciones en tu web también y cliquen ahí Ya. para ir a ver qué es y se perdieron la compra igual. O sea, A ver qué es esto de Ideal. Me voy a acordar. Oh, pues mira los de Holanda, qué listos. exacto. Y se pierden. Entonces, yo es una cosa ahí que había dicho que entonces, para dejar tres conceptos sobre checkout, Sí. ¿no? Había dicho que tener el APM justo, digamos, el mix justo al APM, cuando digo APM es Alternative Payment Methods, de Ah, vale, estaba alternativos pensando y de APM, tarjetas, estaba pensando perdón. APM, esto es un Sí, programa sí, de sí. la televisión catalana. Total. No, el ponerlo, el justo de payment methods, de Hmm. métodos, luego tener información sobre qué es lo que va a pasar, redireccionamientos, SSA, etcétera, todo esto informarlo, errores, por qué pasaron, y luego un tercer punto importante es dar la conveniencia, por ejemplo, que nos da sistemas como la tokenización, ¿ok? Que nos permiten hacer el pago famoso, como lo vemos mucho funcionando en Amazon, de One Click Payment, que fueron los primeros en instaurarlo, ¿no? Right? Ajá. Pero eso se puede implementar en tu página. Y la ventaja de eso justamente es poder guardar los datos de tarjeta y de nuevo eliminar la mayor cantidad de fricción. Porque creo que a nadie le gusta poner cuando estás para pagar y estás en un lugar público y sacas tu tarjeta y me Ya. ha pasado en el tren. Y voy poniendo ahora cuando vengo para Madrid en el tren, voy y compro internet que tengo que comprar para tener para ir trabajando. Y claro, cada vez que voy a comprar, saco, pongo, no sé qué, y tengo a alguien al lado, medio que tenés que mirar qué está Hmm. bien. No me mires la tarjeta. Y todas las semanas tengo que hacer lo mismo porque no hay un sistema de tokenización por ejemplo, ahí. Entonces no tiene. A ver, lo de tokenización para mí es palabra hasta para mí, porque enseguida es algo que suena como a cripto, ¿no? Tokenización, los tokens. Tal. Al final es lo de que la web guarde los datos de compra anterior para que cuando quieras volver a repetir la compra vaya todo más rápido. Ya te Eso. hagas lo mítico de, a ver, como mínimo, ya digo como mínimo, que pongas el primer carácter y ya te reconozca lo demás y te dé a autocubrir. Y si no, es lo que hace Amazon para entendernos, ¿no? El one click Sí, que ya tiene guardada tu método de pago y escoges este y ya tiras millas, ¿no? Esto es importantísimo, claro. sí. Y tiene, claro, esto que hablamos de cierta manera, así a nivel simple, atrás tiene también muchísimas complejidades para que esto pase, ¿no? Es muy Eh, complejo, entiendo, porque al final hacerlo mal significa que se estaría quedando tus datos bancarios al libre albedrío por ahí repartidos y el nivel de seguridad que Mucho, exige es alto. exacto, consideraciones de seguridad y una consideración muy importante que recomiendo mucho cuando estén trabajando en tokenización de hablar con su proveedor de pagos es los sistemas de autoactualización de tarjeta. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros llamamos Account Updater. ¿Por qué? Pensemos en un modelo de negocio que cada vez crece más que la suscripción, ¿no? Entonces, el primer pago, si el cliente pone todos los datos y luego los siguientes pagos se van a hacer por atrás sin que el cliente lo sepa. Ahora, si el cliente y pasa, ¿no? Que normalmente el cliente tiene que actualizar su tarjeta, la perdió, se la robaron, se expiró. Si eso nosotros, cuando vamos a renovar, no lo sabemos, no tenemos esa información como comerciantes, nos va a dar un fail en la transacción, porque los números de Claro. tarjeta no son varios. Entonces, es importante conversar con los proveedores, con tu proveedor de pago, si lo tiene, un sistema para que a través de la conexión que el proveedor tiene con los esquemas grandes de pago, por ejemplo, de tarjetas en este caso, se haga una actualización de esas tarjetas y pueda seguir circulando todo normal en ese cliente que tú ya tenías y no tengas que generar la fricción de pedirle que la cambie, de mandarle un Para no email. darle la oportunidad de que se lo piense, ¿no? De, ay, pues igual Exacto, no necesito este servicio. No, 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 va todo exacto, automático. exactamente. Vale, hemos hablado de América Latina, de Europa. Yo ya he mencionado el multibanco de Portugal, que el multibanco en la práctica es lo más parecido al Oxo Pay, Sí, a los vouchers, ¿no? Es decir, en el multibanco en Portugal es lo imprimo, bajo al banco y pago allí, ¿no? exacto. Lo que el multibanco está más basado sobre los ATMs, sobre pagar más que nada en cajeros. Qué bueno. Tiene una tradición muy grande de cajeros, o sea, fueron muy avanzados los portugueses con la implementación de cajeros hace algunos años y crearon una red muy, muy fuerte y lograron este medio de pago que también es
es, digamos, como la ideal en Holanda. No se puede vender hoy en día en Portugal si no contamos con multibanco. ¿En Italia hay algún medio de pago así local? No me suenan así ninguno. En Italia tenemos ¿cómo se llama? La poste Ah, bancaria, sí. Es un método que se usa muchísimo y tenemos algunas que otras que entran en las categorías, como creo que es, si no me equivoco bien, es carta sí, creo que es, no me acuerdo bien, pero son lo que entra en la categoría de tarjetas locales, que son tarjetas que no están, ahora cada vez más, pero muchas todavía queda una base de esas tarjetas que no están cobrandeadas, ya no están, no tienen una marca. Mastercard, para entendernos. Exacto, exacto. Y entonces vienen de la época que en las tarjetas funcionaban con una asociación de bancos local sin los esquemas. Entonces Ostras, todavía queda un poco de esto en Italia, en Francia con Carte Bancaire, es verdad. donde si bien hay dos cosas, si bien pode- podemos encontrar la misma tarjeta cobrandeada, pero todavía quedan algunas que no están, eso es una de las Mm. cosas, pero si bien en la que lo están igual, las podemos correr por los rieles domésticos para el procesamiento y el costo y la aceptación es mejor. ¿Ok? Mm. Entonces sí que conviene también poder estar discutiendo estos temas con un proveedor que te pueda dar ese acceso a tarjetas locales. Que en otras Claro. geografías, por ejemplo en Argentina o hablamos de Latinoamérica, no podrías ni siquiera acceder a una Argentina tarjeta naranja, Cabal, Hipercar de Brasil. No puedes acceder a esos consumidores, ¿no? Si no tienes... Si no tienes ese acceso local, exacto. exacto. Otro, más players locales, madre mía. Y hemos hablado de estos dos áreas. Nos hemos dejado Asia, que es un mundo muy, muy diferente. Grosso modo, es decir, tenéis equipo por allí. Entiendo que ahí está muy, muy presente el pago con WeChat, como mínimo, ¿no? Sí, exacto. O sea, impacta mucho en nuestro estudio, volviendo al reporte global de pagos, las billeteras digitales en Asia se llevan un 60% del total de las transacciones. Así es el tamaño. Si bien hay países igual como Japón, como Singapur, como Corea del Sur, que todavía las tarjetas son primarias, o sea, o prioritarias, digamos, en esos mercados. Pero las billeteras digitales le llevan un 60 contra un 20 de las tarjetas de crédito a nivel pan regional. Y el gran driver de eso es justamente China, como lo dijiste, que el volumen de e-commerce de China es más grande que todas las demás regiones juntas. Y billeteras digitales ahí, entiendo que WeChat sería una billetera digital, ¿no? El WeChat Pay. WeChat y Alipay Ali. también, ¿no? Y son métodos, digamos, obligados para transaccionar en la capacidad cross-border, digamos, de algunos de los mercados de marketplaces, ¿no? De estos tipo Tmall y estos mercados donde se puede vender en China, hay que tenerlos porque es imposible. El consumidor chino usa esto para todo, para comprar los productos básicos hasta lo que quieras comprar, hasta reciben dinero por ahí para los sueldos, o sea, es el motor financiero de la región. Que bueno, ya le pagan en la billetera de WeChat. Exacto. Es Qué un, es un grande. mercado muy, muy, muy desarrollado y que ha generado, también ha hecho mucho eco en el mundo con el tema de billeteras, para que hoy en día sean el método de pago a grosso modo en el mundo, que si bien está llegando a ser el más grande hoy, se proyecta un crecimiento que va a dejar atrás a las tarjetas. Siempre es importante, igual Rubén, en este punto, porque hablamos mucho de billeteras, es importante que las billeteras, que ya lo dijimos, se cargan con diferentes métodos. Uno de ellos puede ser las tarjetas, ¿no? O sea que Claro, claro, que tú puedes es tener una un... tarjeta y mover de tu cuenta bancaria o de tu tarjeta a esa billetera, o hay gente que lo use para saltarse el no tener banco y Sí, directamente alojarlo ahí. Entiendo que si ya le pagan en la nómina en la billetera, es que probablemente no tenga cuenta bancaria y se exacto, haya saltado ese paso, ¿no? Es decir, que ya exacto. directamente se China procesa eso. también China es otro mercado que hay que considerar también tarjetas, porque si bien de nuevo, hay que hacer ese mix. Si bien podemos hablar de que
WeChat, Alipay son los primeros, los más importantes. Tenemos, por ejemplo, a China Union Pay, que hay un dato interesante que es la tarjeta, el esquema de pagos, el Mastercard Visa local. Lo interesante de ese método de pago es que es la tarjeta más grande del mundo. Uno pensaría en cantidad de usuarios, como todo en China, ¿no? Uno pensaría que puede ser Claro. Visa, Mastercard, pero no, la mayor cantidad de tarjetas emitidas son China Union Pay en el Ostras. mundo de pagos. Siendo una tarjeta, es decir, no es un tema muy Sí, innovador, sino que es la tarjeta como la Visa y Mastercard, pero la que tiene más y gente, así, porque son exacto, muchos. exacto. Y en África, que es siempre el gran olvidado, ahí, Sí. ¿cómo suelen pagar? Está más centralizado, más tradicional como a lo tarjeta, pero entiendo que también habrá baja bancarización, ¿no? Sí, sí, tenemos baja bancarización, claramente dependiendo de los países también, ¿no? Los mercados mayores, o sea, África, nosotros, por ejemplo, en África tenemos una oficina también y trabajamos la región como un todo, y llamamos Oriente Medio y África, con la oficina en Dubái y estamos en breve por abrir una en Sudáfrica también. Entonces trabajamos esos dos polos y vemos claramente que los mercados mayores, ¿no? En Oriente Medio tenés Emiratos, ¿no? Como un mercado muy, muy potente. Luego tenés, para el norte ya de África, tenés una Arabia Saudita con mucha, mucha potencia, un mercado muy interesante para trabajar. Y luego los emergentes grandes, grandes, Nigeria, por ejemplo, y Sudáfrica. Obviamente una economía más, la más estabilizada, digamos, o con más tradición, donde también te refleja que tiene una cultura muy, muy occidental, de cierta manera, para pagos con tarjetas bancarias siendo una de las principales, pero sí que panafricano se ven productos de pago que, por ejemplo, son interesantes, que son los pagos como el M-Pesa, que son con celular, con SMS, con tu operador de telefonía. Ajá. Entonces, al no haber veces tanta capacidad de tener acceso a Internet en zonas más rurales, etcétera, etcétera, se usa a la telefonía móvil como método de pago y entonces terminan siendo las operadoras como una especie de institución financiera. Ajá. Es decir, sería como Entonces, pagar con SMS. claro, Lo que lo veíamos en usan. España hace igual 20 o 25 años de manda un SMS con el código no sé qué para comprarte una Y, y, melodía y muy así. y mucho de esto también en conjunción, la parte de SMS en conjunción con tiendas de cobro como el estilo las que hablamos para el Oxxo y etcétera. Ujú. En donde se recarga el teléfono, se paga luego con el número online, bastante flexibilidad para poder justamente colectar el cash que está en el país en diferentes puntos y poder moverlo en manera digital a través de lo que son SMS o etcétera. ¿Y el WhatsApp Pay, tú crees que llegará algún día? WhatsApp Pay ya lo tenemos en Pero algunos en mercados. India, supongo, ¿no? En Porque por aquí no está. India, no, todavía no, pero a ver, va tomando lugares. Últimamente está mucho en los países emergentes, en Brasil también entró. Pero es eh, que eso me había quedado, es decir, yo recuerdo, porque era como, por Dios, qué lentos van con esto de WhatsApp para el pago. Yo me imaginaba hace años ya que copiarían el sí, WeChat. Lo hicieron en pruebas en India, recuerdo que lo abrieron en Brasil, pero me había quedado como que se lo habían prohibido por temas de tuvieron, legislación. Sí, tuvieron un problema con temas de legislación, estuvo un tiempo, lo bajaron y si no me equivoco, creo que volvió Ah, hace bueno, muy poquito, sí, hace un poquito creo que volvió. entonces ya queda menos para que por Yo fin se creo, pueda pagar con porque WhatsApp, ¿no? es la conveniencia y ahí lo que pasa es que tienen que hacer, las empresas cuando entran tienen que hacer las alianzas también con los esquemas de pago, con los bancos Vale. centrales. Una estrategia muy, muy grande que hay que hacer para que funcione todo esto y que los intereses de cada parte también estén contemplados y es lo que lleva tiempo, ¿no? Dos últimas preguntas entonces. A las últimas dos a la yugular. Una sería la más difícil. En un entorno tan competido, ¿no? Como el de las soluciones de pagos, joder, yo veo, ¿no? En plan, hay mucho valor aquí en lo que me estás contando de conocimiento de transnacional. Pero en el día a día, ¿cómo lo hacéis, ¿no?
¿Qué diferencial explicáis a los merchants o a los e-commerce? El que nos escuche, si tiene que decidirse en contratar a un WorldPay, ¿cuáles serían los argumentos para decirle somos tu proveedor de referencia? Bien, perfecto. Yo creo que servicio, sin duda, es uno de los grandes diferenciales. La capacidad que tenemos para montar equipos específicos que trabajan por conocimiento en regiones, que trabajan por conocimiento en verticales, porque cada vertical es diferente. De hecho, para darte un poco más de pinceladas sobre eso, en el equipo nuestro, y esto replica globalmente, pero en el equipo nuestro aquí en España, tenemos personas que trabajan sobre el mercado de retail, que trabajan sobre el mercado de travel, que trabajan sobre los financial services, sobre los Hmm. productos digitales, sobre gobierno y telecomunicaciones. Entonces, cada uno de estos tiene su propia dinámica y hay que conocer cómo funciona. Esto te va a ayudar como comerciante a elegir, como estamos hablando, por ejemplo, este mix de pagos, pero a entender también cómo gestionarlos. Que una cosa es cada vez que elijo un método de pago nuevo porque quiero ir a tal país, quiero ir a Estados Unidos a vender y quiero poner el método de pago de ACH. Eso trae las complejidades del manejo del mismo, el fraude que puede ocasionar, el cómo gestionar las conciliaciones bancarias, cómo son las devoluciones, cómo son las disputas. Entonces, lo que WorldPay hace en este caso es trabajar muy cerca con los clientes para definir primero la estrategia de internacionalización y no solo definir qué se va a elegir, qué se va a poner en cada lado, sino que tener un carácter consultativo en cómo manejar Hmm. esos productos de pago en cada momento. Entonces, servicio creo que es una de las cosas muy, muy importantes que está muy ligada al conocimiento de unos, como dije al inicio, de en total unos 50 años dentro de este mercado, de cuando más o menos empezó todo este tema de pagos digitales. Luego tenés la parte de tecnología. Estamos siempre implementando las últimas tecnologías de pagos para garantizar uptime, que tu comercio no se caiga, Hmm. especialmente en las próximas 2 semanas que se viene. Black Fridays. Exacto, Black Fridays, Navidades, todos estos momentos que hay que tener robustez. Como hablamos antes, al poder manejar los pagos de empresas al tamaño de Microsoft, tamaño de Google, tamaño de un Amazon, podemos realmente mantener volúmenes muy, muy altos de transacciones y estar al frente de las tecnologías nuevas que van apareciendo Oye, esos de clientes que pagos. dices, sois el proveedor de pagos de Amazon. Sí, 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 hacemos con ellos, hacemos Hay con que presumir más Airbnb, de eso. de todo un Jo. poco. Pero como eso vamos a los pequeños también, esa es la idea que durante tanto tiempo pudimos diversificar la cartera y no decir solo vamos a esos enormes, pero sí que atendemos otros clientes un poco más pequeños. Pero decía entonces Hmm. que importante servicio, Tecnología. importante la tecnología y muy, muy, muy importante el alcance. O sea, poderte hacer de nuevo local en cualquier parte del mundo donde estés trabajando y de acuerdo a cómo lo quieras hacer. Cuán local te quieras volver tú, ya va a depender de la estrategia que quieras tener, pero nosotros tenemos la facilidad y podemos crecer contigo de largo plazo, obviamente, a medida que vas agregando mercados. Entonces creo que Vale. hay 3 puntos importantes de los cuales los clientes nos eligen. Yo apunté cuatro incluso, así que imagínate cómo te quiero. Bien, No, expliqué servicio y conocimiento, ¿no? En plan, buen bien, servicio, conocimiento por regiones, por verticales, el tema de tecnología, robustez y el alcance, que es lo de te permite crecer e internacionalizar, ¿no? Vale, y la última, me has hablado un par de veces de este informe. ¿Dónde podemos encontrar este informe de pagos que hacéis cada año? Que después así lo dejo en notas. vale. Lo mejor que puedo hacer para esto, creo, es que sí, te lo voy a dejar en chat aquí. Ah, vale, tiene una Sí, URL empieza con directa wordpay.globalpaymentsreport.com/es. para tomarlo Normalmente en pongo un castellano. QR code, así que si quizás aquí hay una edición posterior, podemos poner un QR code. Ok, no, dejo que me mandes con un UTM si quieres. A ver, pues si ponemos Global Payments Report World Pay a secas, por ejemplo, nos lleva, vale.
lo encontraríamos, nos llevaría al inglés seguramente. Dale, lo tenemos en Esto es español algo que también. hacéis anualmente y aquí es donde se hace toda Sí, lo que decías de las 45.000 encuestas en todo el mundo, ¿no? Ah, no, 41 mira, mercados y el que sí. encuentras en Google buscando Global Payments Report de WorldPay ya es el de español. Perderíamos el UTM. Os dejo el enlace en las notas. Lo digo, Perfecto. vea cuántos os lo habéis descargado. Vale, qué chulo. ¿Y esto cuándo sale? Para imaginarnos cuándo saldrá el próximo. El próximo ya va a salir, creo que va a estar para enero o final de diciembre o enero ya Sale tenemos principios la de finales o principios de año, ¿no? séptima edición. Y bueno, Séptima, madre mía. es uno de los reportes. Hace poco salió otro también que es interesante que se llama Generation Pay, que salió a principios de este mes, hace 2 semanas, que habla también en algunos mercados clave, son menos, son unos 10 mercados, pero habla sobre las diferentes generaciones, cómo prefieren pagar las diferentes generaciones, Qué Millennial, chulo. Gen Z, etcétera. Así que es otro que se llama, si lo encuentran por WorldPay Generation Pay Report, podemos dejar luego también el link, y es otro Generation reporte Pay. interesante a considerar. Perfecto. Pues Rodrigo Vilariño, de verdad, muchísimas gracias. Siempre es un placer charlar contigo, lo que sabes, lo que se nota que WordPay maneja de todo este ecosistema de los medios de pago internacionales. Así que nada, mucha Gracias a suerte ti, con Rubén. vuestros Siempre retos. interesante, de verdad, y poder compartir con las empresas del sector que están, bueno, pensando en estar más robustos en su país donde están ahora o pensando en internacionalizar. Los invitamos a que nos contacten y poder discutirlo y ver si los podemos ayudar. Dale al like o comparte y suscríbete al canal. Queremos que recibas todos nuestros videos en portada.